Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Puede tomar asiento. Es una gran alegría para mí poder estar aquí frente a ustedes una vez más. Ya han pasado un par de meses desde la última vez que tuve el privilegio de poder hablar sobre la palabra del Señor. En el seminario se nos ha enseñado que siempre que iniciamos un sermón, tenemos que iniciar con una anécdota, tenemos que empezar con una historia, tenemos que iniciar con, qué sé yo, un relato que hable sobre algún tema, que hable sobre alguna situación que esté relacionada con el sermón de esa mañana. Hay veces que es un dato curioso, hay veces que es de repente un pequeño chiste, qué sé yo, cualquier cosa que se relacione con el tema que se va a hablar en ese día. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 28, cuando Dios calla. Es un tema triste, es un tema complicado, es un tema difícil. Y durante esta semana, mientras yo estaba buscando una historia, mientras yo estaba buscando una meditación, algo que se pudiera relacionar con este tema, yo me ponía a pensar problemas en mi vida, me puse a pensar en algunas historias que he escuchado de situaciones difíciles, de situaciones complicadas, pero realmente ninguna de esas historias, ninguno de esos relatos o anécdotas puede encerrar lo que el mismo Jesús padeció, lo que el mismo Jesús pasó en Mateo 27:46. Cuando clavado en una cruz, Él dijo en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay relato que yo pueda decir en esta mañana, no hay ninguna historia que yo pueda compartir sobre cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando sentimos que Dios nos escucha. No hay ninguna historia que podamos decir en esta mañana que supere esta. Al mismo Hijo de Dios sintiéndose abandonado por su Padre. Así que hoy vamos a hablar sobre nuestra vida, sobre cómo en momentos difíciles, en momentos en los que no encontramos respuesta de parte de Dios, nosotros podemos confiar en Él. Vamos a ver cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener cuando sentimos que Dios nos ha dado la espalda, cuando sentimos que Dios no está escuchando nuestras oraciones, ya sea por una situación familiar, ya sea por una enfermedad, ya sea por peligros que haya pasado en su vida, ya sea por cualquier situación que usted pueda tener en esta mañana. Vamos a hablar sobre eso, cuando Dios calla. Oremos rápidamente, ahí donde está. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí, porque no es una casualidad, Señor, que estemos en esta mañana en este lugar, sino que tú, desde antes de la creación del mundo, sabías que hoy íbamos a estar aquí en esta mañana. Te agradecemos también porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder leerla, estudiarla, aprender lo que ella quiere decirnos. Gracias, Señor, porque tantas personas ya no tienen una esperanza de vida, porque tantas personas quisieran poder estar aquí y no pueden. Países en los que es ilegal siquiera decir que uno es cristiano. Sin embargo, Señor, tú nos has bendecido y estamos aquí libremente para aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a poner atención a esta palabra, a poder atesorarla en nuestra mente, en nuestros corazones y poder aplicarla en nuestro día a día. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 28 tiene un contexto bien interesante. Es el último de 4 salmos que se titulan simplemente Salmo de David. No hay mayor información en el título, no hay mayor información dentro del salmo que nos diga de qué se trata, cuál es el contexto. Lo que los estudiosos o lo que realmente se cree sobre ese salmo es de que primeramente es un salmo de lamento. Eso quiere decir que es un salmo en el cual el salmista, la persona que lo escribe, se está lamentando, se está, digámoslo así, se está quejando por una situación difícil en su vida y ora al Señor para que Él se la pueda solucionar. Eso es prácticamente un salmo de lamento. Y el contexto de este salmo se encuentra en 2 de Samuel, y lo puede leer después porque es una porción larga, en el segundo libro de Samuel, del capítulo 15
al capítulo 18 y relata todo lo que pasó con Absalón. Si usted recuerda, Absalón era el hijo de David. Y el hijo de David, el mismo hijo, estaba persiguiendo a su padre. El mismo hijo quería matar a David, quería quitarle el reino, quería tomar posesión de todo lo que David tenía. Así que puede imaginarse desde ese momento, usted que es padre de familia, imagínese su hijo, su propio hijo intentando matarlo a usted, persiguiéndolo con un ejército. Y no solamente eso, sino que el mismo ejército de David lo traicionó a él. David, que aunque suene un poco raro, no quería que su hijo muriera. Imagínense, el hijo que lo estaba siguiendo dio la orden a uno de sus coroneles, qué sé yo, no maten a mi hijo, dijo David. Y vino este líder, vino este militar, y al primer chance que tuvo, dice la palabra, que lo apuñaló en el corazón, que le clavó unos dardos y mató a su hijo. Así que David, en este momento usted puede imaginarse en su mente lo que él estaba pasando. Su hijo lo había seguido, su hijo lo quería matar, sus propios súbditos o su ejército lo había traicionado, su hijo murió, tenía que dar la cara frente al reino. Era una situación totalmente complicada. Entonces se cree que durante todo este tiempo David escribió estos salmos, Salmo 27, Salmo 26. Si usted los puede ver después, va a ver que son bien similares. Hablan sobre los lamentos que David estaba pasando, una situación complicada que David estaba padeciendo. Entonces quiero que tengamos en cuenta el estado mental que David tenía al escribir todas estas palabras. Así que David, en medio de quién sabe qué cantidad de angustias, de preocupaciones, de estrés, de tristeza, escribe estas palabras para poder orar al Señor. Es un contexto triste, sí, es muy triste, pero sin duda que es una realidad en nuestras vidas también. Porque en nuestras vidas vamos a tener tiempos en los que vamos a sentir que Dios no está con nosotros. Esa es la realidad. Vamos a ver días en los que oramos por algún problema, por alguna situación, y no encontramos respuesta de parte de Dios. Van a haber días en los que nosotros podamos pensar: ¿qué pasa? ¿Me ha abandonado el Señor? ¿Qué pasa? ¿No soy un verdadero hijo suyo? Es posible que nos quejemos por algunas de las situaciones que pasan en nuestras vidas también. Entonces quiero que tengamos esto en cuenta, porque este salmo, aunque es triste, aunque el contexto es complicado, nos va a enseñar cómo nosotros como cristianos debemos orar, cómo nosotros como cristianos debemos reaccionar o actuar en esos momentos difíciles. Entonces hoy, hermanos, vamos a ver 3 aspectos de la oración del cristiano en momentos de dificultad para reforzar nuestra confianza en Dios. Este salmo es una oración. Este poema es una oración al Señor. Entonces vamos a ver esos 3 aspectos de esa oración. He titulado este sermón Cuando Dios calla. Vamos entonces con el primer aspecto de la oración, que es el objeto de la oración. ¿Quién es el objeto mismo de nuestra oración en un momento difícil? Miremos el versículo 1 y va a aparecer en pantalla. A ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Voy a estar leyendo, por cierto, la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Es un poquito diferente, pero usted puede seguir con su propia versión si usted desea. Entonces el salmista comienza este poema, este salmo, con un clamor, con un llanto, una oración en voz alta, pidiéndole al Señor ayuda. Eso es lo que él está diciendo aquí. Él se siente abandonado, y no solamente abandonado, sino que él está enfrentando esos problemas y esas situaciones. Pero este clamor, este grito de ayuda, tiene un destinatario bien específico, que lo dice el versículo 1 al inicio. A ti clamaré, Señor, o a ti clamo, oh Señor. Y desde ahí, hermanitos, es una gran lección para nosotros. En momentos difíciles, en momentos complicados, vamos a ver quién es el objeto de nuestra oración, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y no solamente dice a ti clamo, oh Señor, sino que él va a declarar un poco más adelante la confianza que él tiene en Dios. Fíjese bien la palabra que dice a continuación: roca mía. Dice a ti clamo, oh Señor, roca mía. Está comparando a Dios, está comparando a Jehová con una roca.
Si usted ha leído los salmos, usted va a saber que los salmos mencionan bastante esta palabra, roca. En términos generales, esta imagen de la roca transmite ideas de fortaleza, de estabilidad, de seguridad, de permanencia. ¿Quién construye una casa sobre la arena? La Biblia habla sobre eso, ¿no? Pero ¿qué sucede con aquel que construye la casa sobre la roca? Entonces, esa es la idea. El salmista está diciendo: Dios, tú eres mi fortaleza, nadie más. Y recuerde, ¿quién está escribiendo este salmo? Es el rey David, un hombre con riquezas, un hombre con poder, con todo lo que usted pueda imaginarse, con un ejército que respondía a sus palabras, aunque fue traicionado, pero tenía un ejército. Y aún así, él está diciendo: Dios, roca mía, mi roca. Deuteronomio 32, 3 y 4 va a aparecer en pantalla. Habla también sobre esa idea de la roca para que nosotros lo miremos. Y dice: porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios. ¿Qué dice el verso 4? La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces, esa es la idea que el salmista estaba transmitiendo, la idea de fortaleza en el Señor. Luego podemos ver en el Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia de Cristo, podemos ver que nuestra roca es la misma roca que tenía David. Miremos Efesios 2, 19 y 20, que dice lo siguiente: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Eso está hablando sobre la iglesia. Verso 20: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, ¿quién? La piedra angular. Esta idea de piedra angular es la misma idea que nosotros tenemos hoy en día con los cimientos de una casa. Lo primero que uno hace cuando va a construir una casa, un edificio, qué sé yo, prepara el terreno, lo empareja o qué sé yo. Yo no sé mucho de esto, por cierto. Pero luego lo que va a hacer es poner los cimientos. Pone piedra, pone cemento, pone una base fuerte sobre la que usted va a construir una casa. Dice la palabra que Dios es nuestro cimiento, Dios es nuestra fortaleza. Y el salmista está reforzando esa misma idea, está poniendo su confianza delante de Él. Continúa el versículo diciendo: no seas sordo para conmigo. En su versión dice: no te desentiendas de mí. En otras palabras, le está diciendo: escúchame, no me ignores, atiéndeme. No sea que si guardas silencio hacia mí, es decir, si no me respondes, si no me hablas, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. La preocupación que tenía el salmista era que si el Señor no le respondía, él iba a ser semejante a aquellos que descienden a una fosa, que descienden al sepulcro, como dice su Biblia. Le pregunto: ¿quiénes son los que nosotros bajamos a un sepulcro? ¿Bajamos a un sepulcro a alguien vivo? No. Nosotros mandamos a la fosa a alguien muerto, lo enterramos en el sepulcro, está sepultado, decimos nosotros. Entonces, se fija la imagen, el ejemplo que está dando David aquí. Está diciendo que si el Señor no le responde, que si el Señor no atiende su oración, él se está comparando con alguien muerto, alguien que ya no tiene ninguna esperanza. ¿Se fijó en eso? Dice: no seas sordo para conmigo, atiéndeme. No sea que si guarda silencio, yo sea como un muerto en vida. La angustia del poeta obviamente no era morir físicamente. David estaba consciente que la muerte pues es parte de la vida. Él mató a cuántas personas y cuántas personas lo querían matar a él. Su preocupación no es la muerte física. Su ansiedad o su preocupación viene del desentendimiento de parte de Dios hacia él. Posiblemente él no se sentía escuchado. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía David orando por cualquier situación que estaba pasando en ese momento? Y Dios no respondía, Dios no le atendía, y eso era lo que lo motivaba a decir estas palabras. El silencio de Dios agrava el sufrimiento de David. El silencio del Señor agrava hasta el punto que él se siente como que estuviera muerto para él, muerto en vida.
¿Alguna vez usted ha escuchado la frase? Eso se da sobre todo en las novelas, los que han visto novelas. Vos estás muerto para mí, decimos a veces. O esta persona está muerta para mí. ¿Qué estamos queriendo decir nosotros con eso? Estamos queriendo decir que aunque esa persona esté viva, a nosotros no nos importa. Que esa persona, si le va bien, si le va mal, a nosotros nos da igual. Eso es lo que quiere decir esto. Por cierto, no digamos eso nunca, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que David está diciendo es eso. Yo voy a estar muerto para ti si tú no me contestas. Así que eso es una palabra de ánimo que nosotros deberíamos tener para que nosotros deseemos respuesta de parte del Señor. Y continúa el versículo 2. Oye la voz de mis ruegos, o como dice la versión de las Américas, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti te pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Escucha la voz de mis súplicas. Antes había dicho, no seas sordo para conmigo. ¿Se fija la idea? El salmista está hablando sobre hablar con el Señor y que el Señor no le responde. Verso 2, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio. De nuevo, él tenía un ejército fuerte, él tenía riquezas, él tenía poder, pero ¿a quién le pide auxilio? A Dios, a Jehová. Y ese es el objeto de nuestra oración. Mientras él clama en su angustia, el salmista ora para que el todopoderoso Dios pueda acudir hacia ayuda. Él está consciente que no se puede salvar a sí mismo. David no podía solucionar sus problemas por sus propias fuerzas, sino que él recurre al Señor. No está aquí en la pantalla, pero si usted lo quiere buscar, está cerca. Es el Salmo 20, verso 7 y verso 8. Vamos a ver el contraste de esto y cómo nosotros muchas veces actuamos así. Dice el Salmo 20, 7 y 8. Estos confían en carros estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuántas personas nosotros encontramos hoy en día que confían o se sienten seguros en lo que tienen aquí adentro, en su billetera? ¿Cuántas personas dicen, no importa el problema que venga a mi vida, yo tengo una cuenta de ahorro que lo soluciona todo? ¿Cuántos pueden decir, no importa las dificultades, porque mi casa es grande y es segura, porque yo tengo buenos contactos, porque yo tengo buenos amigos, porque yo tengo un buen carro, como dice aquí? Cuando nosotros, dice, confiamos en ¿qué? En el nombre de Jehová. Y en nuestro Dios tendremos memoria. En Él es en quien nosotros nos refugiamos. No seamos como el mundo entonces, un mundo en el que se apoya en su trabajo, en su dinero, en sus posesiones, en sus amigos, en sus riquezas, sino que al Señor pidamos auxilio. Esa frase, cuando levanto mis manos, expresa la actitud de adoración que él estaba teniendo. No solamente él estaba orando en su cuarto o qué sé yo, sino que dice que él estaba con sus manos levantadas, él estaba con toda su actitud orando al Señor. Luego continúa hacia su santo templo o el lugar santísimo. Posiblemente él estaba orando pensando en el templo del Señor que estaba ubicado donde estaba puesto. Y antes, pues esa era una creencia, las personas o los cristianos oraban en dirección donde estaba el templo, como diciendo, voy a recordar dónde está el Señor. Entonces esa es la idea que está diciendo ahí, donde estaba el arca del pacto y todo lo demás. Sin embargo, para nosotros sabemos que no hay un lugar al cual nosotros tengamos que venir para orar específicamente. Nosotros no tenemos que levantar nuestras manos hacia la Iglesia Bautista Comunión, ¿verdad? Si usted vive en la Kennedy, bueno, tengo que dirigirme hacia el sur, ¿verdad? Si usted vive allá por el Anillo, bueno, tengo que orar viendo para acá porque allá está Comunión. No, nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros sabemos que nuestras oraciones van directamente al Señor, como dice Juan 4:20 al 24. No va a ser en este lugar en el que oren, ni en este otro monte, decía Jesús, sino que aquellos que me quieran orar van a orar donde estén prácticamente. Entonces, en el caso de David, sí, él estaba orando, alzando sus manos hacia el santo templo, posiblemente pensando en la ubicación geográfica. Nosotros no, nosotros vamos a orar pensando en Dios, en Jesús, en Él, que es
el objeto de nuestra oración. Entonces nosotros debemos orar a Dios, que es nuestra roca. Al sentirnos solos, cuando sentimos que no hay una respuesta, cuando nadie está con nosotros, cuando sintamos como que Dios nos ha dejado, es a Él a quien hay que orar, es a Él al que hay que buscar. No seamos entonces como el mundo, que en momentos de incertidumbre, en momentos de pánico, buscan soluciones en todos los lugares. Simplemente piense en lo que ha pasado en el 2020, 2021 con la situación del COVID. Líderes políticos, presidentes, millonarios están en miedo, están con pánico porque no saben qué hacer. Nosotros tenemos otra esperanza. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No seamos entonces como el mundo que se apoya en esas cosas. Le pregunto yo entonces, en momentos difíciles, en momentos cuando usted siente que su vida está en peligro, cuando usted siente que está solo, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿A quién es al primero que usted busca? ¿Se apoya usted en su dinero? ¿Se apoya usted en sus posesiones? ¿Se apoya usted en su propia sabiduría, en su propia inteligencia? ¿O recurre a Dios en oración? Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, ese es el objeto de nuestra oración. Vamos a ver ahora ese segundo aspecto. Vamos a ver cuál es el contenido de esa oración. Vamos a ver cuál es el contenido de la oración misma. Y lo vamos a encontrar en los versos 3 al 5. Paulatinamente entonces la petición del salmista se va desarrollando. Ya dijo, ¿verdad? Dios es mi roca, en Él está mi fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. No sea sordo para conmigo. Y empieza a ser un poquito más específico sobre lo que Él quiere pedir. Y miramos que Él no quiere ser tratado como las personas malvadas o inicuas. Él no quiere que Dios lo considere a Él como alguien malo. Posiblemente David sufría injusticias. Posiblemente a él se le trataba de una forma incorrecta o injusta. Por lo tanto, él ora para que Dios pueda sacarlo de esas angustias. Miremos entonces en el versículo 3. Inicia diciendo: no me arrastres con los impíos, o no me arrebates juntamente con los malos, dice su versión. Él no quiere recibir el pago que aquellos que son malos van a recibir. Él está diciendo: no me metas con este grupo, no me incluyas en el castigo que ellos van a recibir. Esta oración es porque él entiende que aquellos que son malos van a recibir su merecido de parte de Dios. Él entiende el castigo que viene de parte de Dios. Algo importante es que si David está orando, pidiendo que él no sea incluido con los malos, que él no reciba el pago que los malos van a recibir, es porque David no estaba haciendo lo mismo que los malos. ¿Se entiende la idea? Obviamente, si él estuviera haciendo lo mismo que los malos, esa oración sería hipócrita. Dios, no me castigues como estos que son malos, cuando él hace lo mismo. Esa es una gran lección para nosotros también. Si nosotros no queremos ser considerados malos delante de Dios, o como dice la palabra, impíos, es decir, alejados del Señor, nuestra vida entonces tiene que estar con el Señor. Creo que es lógico. Podemos ver aquí la descripción de aquellos que son malos. Fijémonos lo que dice: los que hacen iniquidad, es decir, cosas malas delante de Dios, los cuales hablan paz con sus prójimos, hablan buenas palabras con sus amigos, pero la maldad está en su corazón. Es decir, aquellos cuyas acciones están en contra de lo que Dios dice que hay que hacer, aquellos cuyo corazón es mentiroso, aquellos que son hipócritas con el mundo, que de la boca para afuera dicen una cosa, pero en su corazón están llenos de maldad. O como lo pone mejor Proverbios, creo que Proverbios 24 en adelante lo dice mucho mejor: el que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño, dice ahí. Cuando su voz sea agradable, no le creas. Aquellos que hablan bonito, ¿verdad?, que engañan. Pues 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Posiblemente las personas del ejército de David, personas cercanas a él, lo habían traicionado. Claro, delante del rey, ¿verdad?, que vive el rey.
pero con sus acciones reflejaban la maldad. Entonces David no quiere ser metido en este grupo. David no quiere que Dios considere que él es uno de estos malos. Pero su vida, por ende, tenía que ser diferente a la de esas personas malas. Vamos a ver qué es lo que pide entonces sobre los malos en el versículo 4. Dice: dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. O según o conforme, dice la Reina Valera, a la perversidad de sus hechos. El salmista le pide a Dios que sea hecha justicia. Pero fíjese en algo: David no toma justicia por sus propias manos. ¿Se fija en eso? David fácilmente pudo haber mandado un ejército a destruir a sus enemigos, a pelear o qué sé yo. Ya hubiera sido que ganara o no, él lo pudo haber hecho. Él pudo haber vengado la muerte de su hijo. Él pudo haber hecho una infinidad de cosas. Pero él está orándole a Dios y diciéndole: Dios, tú dales a ellos su merecido, no yo. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de forma contraria a esto? Es difícil, y yo caigo en este pecado. Es fácil responder a alguien de la misma forma como lo atacan a uno. Es lo más sencillo. Si alguien me grita, lo más fácil es gritar yo más fuerte. Si alguien me pega, lo más fácil para mí va a ser golpearlo más fuerte. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que saber que la justicia es de Dios. La justicia es suya, porque Él es el único que puede juzgar las acciones de los hombres. Ahora, David no se alegra del mal ajeno. Quiero que entendamos eso. David no está orando con una actitud algo así: Dios, destrúyelos, mátalos, los quiero ver hundidos, los quiero ver muertos porque ellos me caen mal. Ojo, lo he dicho antes, Dios no es sicario en nosotros. No oremos nosotros para que ataque a alguien, porque el Señor primeramente no va a hacer eso, sino que Él está orando porque Él está viendo la injusticia que estas personas estaban cometiendo. Ojo, no caigamos en ese error de orar señalando a los demás, orar atacando a los demás, y muchas veces es por un problema personal nuestro. Notemos cómo compara en el verso 4 la maldad de sus hechos, y en el verso 5 habla sobre los hechos de Jehová. Dos cosas totalmente opuestas. Entonces estas personas estaban actuando incorrectamente. Hay un comentarista que dice algo bien interesante sobre esto que estuvimos viendo ahorita, y dice lo siguiente: los malvados han tenido su oportunidad, pero en lugar de aceptar su responsabilidad ante Dios, han mostrado su desprecio por Él. Su falta de respeto es una expresión de locura, es lo opuesto a la sabiduría. No han aprendido a responder a Dios y sus poderosos actos en la historia de la redención. En cambio, se han ocupado de las obras de sus propias manos, dado que no hay correspondencia entre las obras de Dios y las obras de los impíos. No tienen lugar en el orden de las cosas de Dios. Es decir, aquellos que practican estas cosas no tienen lugar delante del Señor. Es una advertencia para nosotros también. Aquellos que se comportan de esta forma no pueden estar delante de Dios. Hace un poco más de un año, Pastor Julio Pacheco, que hoy pues no está, anda en Guatemala y lo saludamos, por cierto, él estuvo compartiendo también sobre este salmo, y él compartía una pregunta que no sé si era uno de los miembros de nuestra iglesia, pero alguien le hizo una pregunta al Pastor Julio y él la compartió hablando sobre este tema. Alguien le dijo: ¿es posible o podemos nosotros como cristianos orar para que las personas malas sean salvas, es decir, que alcancen a Jesucristo, que alcancen salvación, pero también que reciban pago por sus maldades? Esa era la pregunta que le hicieron. Es una pregunta curiosa, ¿verdad? ¿Podemos nosotros orar para que el Señor salve? Voy a poner un ejemplo: salve a los políticos corruptos de nuestro país, pero a la vez que reciban su merecido por la corrupción que han hecho. La respuesta es sí. Podemos orar por ambas cosas, porque las dos cosas no se contradicen. Todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios, y por tanto Jesucristo murió por los pecadores. Es decir, que pueden alcanzar salvación si el Señor los ha elegido. Sí, pero también en esta vida hay consecuencias por nuestros actos.
Hay un pago por lo que nosotros hacemos. Es decir, que esas personas, voy a poner un ejemplo, Juan Carlos Hernández, que es un nombre que se me viene a la mente, puede recibir salvación. Si el Señor elige salvarlo, lo va a salvar. Pero va a llegar el momento en el que él enfrente a la justicia por las cosas malas que ha hecho. Entonces David estaba orando en ese sentido también, para que ellos alcanzaran un castigo por lo que ellos habían hecho, pero también ellos eran dignos de salvación. Son dos cosas que no se contradicen. Ahora, nosotros que somos salvos, ojo, hay una advertencia. No quiere decir que porque somos salvos no vamos a recibir consecuencias por lo que hacemos. Ojo, que no es así. El hecho que nosotros tengamos a Cristo como nuestro Salvador, que tengamos al Espíritu Santo, no quiere decir que si yo voy afuera y atropello a alguien o mato a alguien, no voy a ir preso. No, Dios me va a librar de la cárcel porque... No, no es así. No es así. Nosotros vamos a recibir también un pago o una recompensa por las acciones que nosotros cometamos. Hay un pago por lo que nosotros hacemos. ¿Ha escuchado usted la palabra karma? El mundo habla mucho del karma, ¿no? El karma es una creencia hindú totalmente contraria al cristianismo, que dice que lo que uno hace prácticamente eso recibe, que si uno es malo recibe cosas malas. Hermanitos, quiero decirles hoy que si usted es cristiano o cristiana, dejemos de utilizar la palabra karma, porque para empezar no es algo que hable de la Biblia, sino que hablemos lo que la Biblia dice, que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Ese es el principio que está en la palabra. Así que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las acciones que nosotros cometemos o que nosotros hacemos, de esa misma forma vamos a recibir de parte del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué David está orando todo esto en contra de sus enemigos? Miremos el versículo 5, ahí está la razón. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Dice la Reina Valera, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Me gusta más cómo lo traduce la versión de las Américas que tenemos aquí, porque lo dice como algo que se desarrolla. Fijémonos, no dice no tomaron en cuenta, sino que dice no tienen en cuenta. Es algo que se está desarrollando. Estas personas todos los días desobedecían a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Es algo que ellos estaban haciendo constantemente. No tienen en cuenta los hechos del Señor. Así que el salmista señala esto como el motivo por el cual Dios debía castigar a estas personas. Y luego describe cómo va a ser el castigo. Miren el final del verso 5. Él, hablando de Dios, Él los derribará y no los edificará. Entonces, así como su necedad era continua, era constante, el castigo de Dios iba a ser también constante. Ahora, las palabras que utiliza el poema, porque este salmo realmente es un poema, son bien interesantes. Está hablando de personas, ¿no? Está hablando de seres humanos, está hablando de personas malas delante de Dios. Pero el salmista los está comparando con un edificio. Fíjese bien, dice, los derribará y no los va a edificar, y no los edificará. ¿Qué pasa si vengo yo y destruyo esta iglesia, verdad? Le meto dinamita y le meto fuego y se cae todo el suelo, ¿verdad? Y están las ruinas y las piedras, y yo no edifico la iglesia de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Cómo queda este edificio? En ruinas, ¿cierto? Ejemplo, miremos las ruinas de Copán, que fueron reconstruidas, pero bueno, quedaron tal y como fueron construidas, quedaron así permanentemente. Se van desgastando más bien con el tiempo. La idea que el salmista está diciendo aquí con los enemigos es que Dios los va a destruir, y no solamente eso, sino que no los va a edificar de nuevo. Es decir, estos van a estar perdidos eternamente, porque ellos eternamente o constantemente desobedecían al Señor. ¿Se fijan en eso? Esa es la razón por la cual el salmista está comparándolos con un edificio. Y esa entonces es la oración del salmista. Primero, en el sentido personal de no ser incluido con los malos. Luego decía el castigo de estos malos y la razón por la cual ellos debían ser castigados. El no ser contados como impíos. Nosotros deberíamos orar eso todos los días. Dios mío, no me cuentes como uno de los malos. Pero para yo poder orar así,
mi vida tiene que ser contraria a la de los malos. Yo no puedo orar delante de Dios y decirle: Dios mío, yo sé que me amas, yo sé que me consideras como un hijo tuyo, si mi vida es un desastre. O sea que es algo constante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Demostrar con nuestra vida, demostrar con nuestras acciones que nosotros creemos en Dios. Lo he dicho un montón de veces y no me voy a cansar de decirlo. Estando aquí en Iglesia Bautista Comunión, es bien fácil ser cristiano. Es facilito. Ponerse la camisa por dentro, ¿verdad? Que a mí me cuesta. Andar la Biblia, pararse cuando hay que pararse y cantar las canciones que hay que cantar. Es facilito ser cristiano aquí. El verdadero reto está afuera. Y es ahí donde nuestra vida tiene que demostrar que somos diferentes. No que somos mejores que el mundo, porque no hay nadie mejor que nadie, sino que somos diferentes. Entonces, si nosotros no queremos ser contados como los malos, no debemos comportarnos como los malos. Ya vimos entonces el objeto de nuestra oración, que es Dios mismo, nuestra roca. Y vimos la oración que David estaba haciendo, una oración pidiendo socorro, pidiendo ayuda. Ya para encaminarnos a la parte final del poema de este salmo, vamos a ver el tercer aspecto de nuestra oración, que es el agradecimiento en nuestra oración. Y esto va a ir del verso 6 al verso 9. Entonces David, anticipándose al juicio de Dios, anticipándose a la respuesta de Dios, él estalla, él explota en una expresión de adoración. Y dice el versículo 6: bendito sea Jehová, bendito sea el Señor. ¿Se fija el cambio? Del verso 1 al verso 5 hablaba sobre los malos y todo esto, las acciones de los malos. Verso 6, bendito seas Dios. Cambia totalmente el tema de este salmo. Bendito sea el Señor por la respuesta que él iba a hacer. Hay algunos que creen que este salmo David lo escribió hasta el verso 5, luego pasó un tiempo, el Señor le respondió y continuó con el verso 6. Tal vez fue así, tal vez lo escribió de una vez confiando en el Señor, pero sea como sea, la lección es la misma. Nosotros debemos agradecer al Señor en nuestras oraciones. Debemos agradecer al Señor por las bendiciones que recibimos de parte de Él. Y vamos a ver en esos 3 versículos del 6 al 9 hasta 7 razones por las cuales nosotros debemos agradecer al Señor. Vamos con la primera, verso 6. Dios oye, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. ¿Se acuerda cómo dijo en el versículo 1, versículo 2? No seas sordo, escucha mi llamado, escucha mis ruegos. En el verso 6 dice: gracias porque has escuchado mis súplicas. ¿Se fija la respuesta? ¿Se fija el cambio que David está teniendo? Bendito sea el Señor. Y esa frase es bien recurrente en los salmos, se encuentra bastante en los salmos. Cuando nosotros decimos bendito sea el Señor, lo que estamos diciendo es: recuerdo todo lo que has hecho atrás en mi vida, recuerdo de dónde me has sacado, recuerdo todo lo que me has ayudado, de lo que me has salvado, qué sé yo. Y eso es lo que David está diciendo. Él está recordando todo lo que el Señor había hecho por él, pero específicamente porque ha oído la voz de mis súplicas. No olvidemos agradecerle al Señor cuando Él ha respondido a nuestra oración. ¿Cuántas veces hemos, y digo hemos, incluyéndome, hemos fallado en ese sentido? Hemos orado por algo por mucho tiempo, tal vez alguna enfermedad difícil, tal vez alguna situación familiar, tal vez alguna deuda o qué sé yo, alguna situación complicada, y después de un tiempo el Señor bendice y suple, y nosotros hasta ahí llegamos. Tal vez nos alegramos y podemos decir gracias a Dios, cheque, pero nuestra vida no refleja el agradecimiento que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros debemos aprender hoy, a agradecer con nuestra vida porque el Señor ha bendecido nuestra oración o ha respondido a nuestra oración. No nos quedemos entonces simplemente con gracias a Dios y sigo con mi vida, no, sino que con nuestra vida nosotros demostremos que estamos agradecidos. ¿Se
Segunda razón, siempre en el verso 7, porque Dios protege. Continúa el verso diciendo: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Posiblemente esto esté hablando sobre la situación que hablamos al inicio, que David estaba siendo perseguido, que había personas que lo querían matar, qué sé yo. Y dice ahí: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Está comparando a Dios con dos cosas. Con una fortaleza, creo que dice en la Reina Valera, ¿verdad? Jehová es mi fortaleza. Con una fortaleza, es decir, con un muro alrededor de la ciudad. Y lo está comparando también con un escudo. ¿Para qué es un escudo? Para protegernos, ¿verdad? Para que reciba un daño, para que reciba un ataque, qué sé yo. Entonces el salmista está diciendo: Dios, tú eres mi fortaleza y mi escudo. El contexto que posiblemente se relacione con lo que pasó con su hijo Absalón o con cualquiera de las muchas batallas que él estaba enfrentando. Nosotros debemos estar confiados en que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a guardar. Posiblemente vamos a morir, tal vez vamos a morir en un accidente o de una forma violenta, pero el Señor va a proteger nuestra alma. Amén, que eso es lo que más importa. En este mundo la muerte es lo más seguro que tenemos. Pero ¿acaso a usted no le encanta saber que Dios está protegiendo su alma? Que el Señor está protegiendo su salvación. No hay nada que usted pueda hacer para perderla, ni nada que pueda hacer para ganarla. La salvación está segura en Cristo, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y Él está confiado en esto de parte del Señor. Tercera razón, siempre en el verso 7, Dios ayuda. Continúa el verso 7 diciendo: en Él confía mi corazón y soy socorrido, soy ayudado. Dice también la palabra. Refuerza esa confianza que él tenía en el Señor. En Él confía mi corazón y soy ayudado. Por tanto, finaliza el verso 7, mi corazón se regocija, es decir, mi corazón se alegra y le daré gracias con mi cántico. Estas dos palabras, regocija y cántico, en el texto original tenían un contexto militar. Estas dos palabras eran usadas en el ámbito militar. Cuando el pueblo de Israel iba a alguna batalla, mandados por el Señor, y ganaban la batalla y derrotaban a sus enemigos, dice que cantaban y danzaban y toda la cosa, que es lo que muchas iglesias hacen hoy en día sin ningún contexto, ¿verdad? Ellos lo hacían porque ese era el contexto de ellos. Ellos estaban alegres, cantaban y danzaban agradeciendo al Señor. Entonces David lo que está diciendo es justamente eso: recuerdo lo que has hecho, me has ayudado, me has protegido, por tanto mi vida te va a agradecer. Mi corazón se alegra en ti. No se alegra en los medios por los cuales llegó esa ayuda. Ojo con eso. No nos vamos a alegrar nosotros o vamos a agradecerle al banco porque me prestó ese dinero, ¿verdad? Por fin, glorioso sea Banco Ficosa, o que sin hacer publicidad, ¿verdad? No, sino que nuestro agradecimiento tiene que estar en Dios. Fíjese el verso 7, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y daré gracias con mi cántico. Entonces Dios nos ayuda, Dios nos socorre. Siguiente razón, Dios salva. Miremos el verso 8. El Señor es la fuerza de su pueblo. Y si nos fijamos aquí, hace un cambio. Ha estado diciendo, Dios oye, me escuchó a mí, Dios protege, dice ahí, mi fuerza, Dios ayuda, soy socorrido a mí. Pero fijémonos que ahora habla del pueblo. Pasa a algo en plural. Las primeras tres razones posiblemente hayan respondido la oración específica de David por la situación que él estaba pasando. Pero vamos a ver ahora algo hermoso, que nosotros también en el 2021, el mismo Dios que adoraba a David es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y dice ahí que ese Dios salva a su pueblo. Ese Dios salva a sus hijos, nosotros que somos parte del pueblo del Señor. No como Israel. Ojo, vamos a hacer esa aclaración. La confianza del salmista está en la justicia de Dios y va más allá que su propia experiencia, sino que ahora está agradeciendo también por lo que el Señor va a hacer por su pueblo. Dice que Él es la fuerza de su pueblo, es una fuerza salvadora. Así que lo que Él está diciendo aquí
lo que él está recordando es el pacto davídico. ¿Ha escuchado hablar usted sobre el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David? Dijo el Señor que su descendencia, es decir, que Jesús iba a salir del linaje o de la familia o de la descendencia de David, y que por tanto iba a proteger a David, lo iba a guardar, lo iba a bendecir, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos alcanzado salvación por ese pacto, por extensión de ese pacto, porque ese pacto continuó, esa genealogía, esa familia siguió saliendo, nació Jesús, murió Jesús, resucitó Jesús y nosotros alcanzamos salvación. Entonces nosotros somos beneficiarios también de esa salvación de parte del Señor. Siguiente motivo, Dios bendice, esto también en forma plural, verso 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. El salmista sabe que el reino de Dios pertenece a Dios, obviamente, y que David nada más es un representante de lo que iba a venir después, que era Jesús, ese rey eterno. Amén. Ese reino que no se acaba, ese reino que está para siempre. No caigamos en el error que muchos caen hoy en día de decir que nosotros los cristianos somos la nueva Israel, o las bendiciones que Dios prometió a Israel son para nosotros. No, ese es tema aparte. Lo que Dios prometió a Israel, al país, es para ellos. Pero nosotros sí alcanzamos bendiciones también, porque nosotros hemos alcanzado salvación de parte de Jesús. Entonces Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a sus hijos, que somos nosotros. Razón número 6, Dios pastorea, verso 9 en la parte segunda, pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Este versículo me encanta porque compara a Dios, compara a Jehová con un pastor de ovejas, algo que en la palabra se menciona bastante. ¿Qué salmo se le viene a la mente con eso a usted? Estamos ahí cerquita. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo lo que sigue, ¿verdad? Mostrando el carácter del Señor. No solamente es un Dios poderoso, un Dios que escucha, un Dios que responde o respondió en las batallas de David, sino que también dice que Dios es nuestro pastor, alguien que cuida de nosotros, alguien que tiene cuidado de nosotros. Y me encanta la idea y se relaciona con la última razón de agradecimiento, que es Dios sustenta o Dios ayuda, como Dios lleva, dice la otra versión. Y esto resume todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Este último versículo menciona todas las bendiciones que tenemos de parte del Señor. Verso 9, salva a tu pueblo, bendice tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. Es decir, que Dios va a tomar cuidado de nosotros. Dios va a tener cuidado completo de sus hijos, ya sea una situación difícil en su vida, ya sea una situación complicada o qué sé yo, el Señor va a tener cuidado de nosotros. Vamos a poner la siguiente, creo que resume las siete razones para que usted las tenga en mente, las 7 razones por las cuales nosotros agradecemos al Señor, porque Él escucha nuestras peticiones, porque Él nos protege, ayuda, salva por parte de Cristo, nos bendice, pastorea y sustenta. El Señor tiene cuidado de sus hijos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Para finalizar, vámonos a Juan capítulo 10, este no está en la pantalla, Juan 10, 7 al 18. La razón por la que no está en la pantalla es porque quiero que lo busque y lo guarde y lo lea y recuerde esta palabra para siempre. Jesús, el buen pastor, dice el verso 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Acaso Jesús no dio su vida por nosotros? Verso 12,
Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No puedo agregar mucho a esto. El Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso Dios, dio su vida por nosotros. Él es el buen pastor. No solamente nos salvó, sino que Él nos cuida, Él nos protege, Él nos sustenta, Él nos pastorea. No tenemos razón entonces para sentirnos solos. No tenemos razón entonces para sentirnos que el Señor no está con nosotros, porque dice que el Señor es el gran o el buen pastor. Entonces depositemos nuestra confianza en Dios únicamente. Clamemos a Dios en los momentos, aún en los momentos difíciles y complicados, o mejor dicho, especialmente en los momentos difíciles y complicados, recurramos a Él en primer lugar. Clamemos a Él porque Él nos puede ayudar. Que Él sea nuestra primera opción, que Él sea nuestra única opción en momento de emergencia. Oremos al Señor para que nosotros no seamos contados como los malos, pero eso depende también de nuestras acciones. Eso depende de cómo nosotros nos portemos delante de Dios. Hermanos, cuando encontremos respuesta de parte de Dios, cuando el Señor supla nuestras necesidades, agradezcámosle con nuestra vida. Que no sea algo solamente de labio para afuera y que pase una semana, un mes y nos olvidamos, sino que nosotros lo recordemos día a día, las grandes bendiciones que hemos alcanzado de parte del Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene esa confianza, que no tiene la certidumbre, que no está seguro de que Cristo es su Señor, que Cristo es su buen pastor, déjeme decirle que hoy es un buen día para lograr eso. Hoy es un buen día para que usted entregue su vida delante del Señor, porque en este mundo todo se acaba. En este mundo todo se arruina. En este mundo lo que nosotros podemos esperar es que nos traicionen, que nos mientan, que nos maten, que nos ataquen. Pero si el buen pastor es nuestra fortaleza, nosotros podemos estar confiados. Ahí donde está, le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu amor. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque aunque estemos en momentos de emergencia, difíciles, complicados, de peligro de vida, peligro de muerte, Señor, tú eres nuestra roca. Padre Celestial, que nosotros podamos confiar en eso. Que en los momentos de emergencia nosotros no recurramos, Señor, a las personas o a las cosas que nosotros tengamos, sino que nosotros vayamos a ti en oración únicamente. Ruego, Padre Celestial, que nosotros no podamos ser contados como los impíos, como los malos. Ayúdanos, Señor, día a día a comportarnos de la forma que a ti te agrada. Señor, te agradecemos también por todas tus bendiciones y te agradecemos especialmente porque tú eres el buen pastor. Como dice tu palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas y tú la diste por nosotros. Ayúdanos, Señor, entonces a confiar todos los días en ti. Que podamos confiar en que tú eres el pastor que nos va a cuidar, que nos va a sustentar, que nos va a proteger. Y gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos diste de poder leer de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.